Auspician Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Al gran pueblo argentino. Sancor Seguros, 80 años. Respuesta siempre. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Aseguradora del hincha argentino. Llega el equipo perfecto en la construcción. Flexible, impermeable, porcelanato y placas. Un pegamento para cada aplicación. Perfecto. De Cementos Avellaneda. Elegí al mejor equipo. Elegí perfecto. Rivadavia es más seguro. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos con Mesa de Campeones, todos los integrantes futboleros también tratando de digerir este mal trago, pero toda la valoración y todo el reconocimiento a nuestra querida selección nacional, después de un mundial donde sí, hace un mes y poquitos días nos decían querés llegar a la final y firmábamos todos, ¿no, chicos? Lonchi, Pablo, sí. Mandy, está muy bien, ¿no? Muy bien. Estamos todos conformes Faltó con lo un hecho, poquito ¿no? de nafta, pareció en términos automovilísticos, ¿no? Física y mentalmente. Nos quedamos sin nafta al final. Al final quizás pasa esto, ¿no? De llegar tan exigido al último partido, después de la enorme satisfacción, del esfuerzo mayúsculo que se hizo para ganarle a Inglaterra, estaban diezmados, ¿no? Claro que sí. Y valorar las trayectorias, Jorge Luis, por sobre todo porque de 4 mundiales consecutivos, llegar a 3 finales también es para considerar. No hay que contar un día, hay que contar todo el procedimiento, ¿verdad? De los últimos tiempos. Así que, bueno, habrá revancha en 4 años, habrá que formar a nuevos valores, lógicamente, el recambio es inevitable, como en cualquier orden de la vida, así que tenemos mucha confianza en nuestra inagotable cantera. Es cierto, porque también uno tiene este sinsabor de que no se termina de cerrar la etapa Messi con un logro, ¿no? Estando tan cerca, y hubiera sido extraordinario, ¿no? Con 8 goles, con 39 años, había hecho un mundial fantástico, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Así va a escribirse igual una historia que ha sido riquísima con 20 años en un nivel superlativo, ¿no? No hay jugador de fútbol que haya estado tanto tiempo en la cúspide, ¿no? Claro, son otras épocas también, ¿no? Y obviamente la vida de Maradona es la vida de Maradona, y quién va a decir algo en contrario, pero basta ver hoy un Alonso, un Hamilton, con la edad que tiene hoy en los deportistas se ha prolongado la edad, y bueno, Lionel ha sabido aprovechar esa posibilidad de prolongación en el más alto nivel, pero el paralelismo es increíble, 2 campeonatos del mundo, uno cada uno, los 2 subcampeones del mundo, los 2 le ganaron a Inglaterra, los 2 terminan con una medalla de subcampeón llorando, pero bueno, son nuestros máximos ídolos, le pese a quien le pese al resto del mundo, a veces creen que el fútbol es un deporte, no sé, de qué tipo, pero si uno mira, salvo los alemanes y los ingleses que ganaron un campeonato robando, y los alemanes 2, la picardía del latino, del hispano, es siempre que se prevalece. Italia, España, Brasil, Argentina, Uruguay, la picardía es un deporte para pícaros este. La vida es un deporte para pícaros también, en todo orden, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, le hicieron todo, la verdad que son grandísimos subcampeones del mundo. Y también el reconocimiento de España, que hizo una final increíble. Sí. Y que bueno, que merece el título, ¿no? También hay que reconocerlo. Seguro. Sí, jugaron al estilo argentino. Obviamente aprendieron a jugar como los argentinos y como los neerlandeses, que fueron los que cambiaron también la historia, y ellos tuvieron la capacidad de aprender
y reformularse, porque quienes tengan años y tengan buena memoria recordarán que el fútbol español... La furia. Sí, los picapedreros eran jugando. Bueno, se denominaban la furia, jugaban a otra cosa claramente en España. Ahora yo digo, más allá de esto que ustedes marcan, que juegan un montón de cosas, obviamente, el que juega mejor al fútbol generalmente termina prevaleciendo. Sí, porque aparecen muchos países que son noticia en las primeras fechas y después terminan llegando los que terminan llegando, ¿no? Así que... Cruyff, cuando llegó a España, Johan Cruyff, el grande, dijo: la mejor forma de defenderse es teniendo la pelota. Y ayer España le rindió honor justamente a eso, ¿no? Y nosotros también hicimos eso mucho tiempo, ¿no? Tal cual. Es como nuestro automovilismo, podés cambiar reglamentos, kilos, retardar posiciones, pero llegan a definir un campeonato los más fuertes, ¿no? Sí. Ayer no la pudimos tener, lamentablemente, como en otros partidos, ¿no? Sí, es cierto. Porque si uno encontraba paralelismos y si se quiere un espejo, era eso, la tenencia entre la mejor Argentina y esta selección de España. Yo creo que una flaqueza física, ¿no? Que sigo creyendo que son enormes jugadores los Enzo Fernández, los Alexis McAllister, Leandro Paredes, pero al llegar disminuidos en algún momento quizás se sepa, ¿no? Esto porque faltó tema físico, ¿no? Y bueno, y que también se te caigan los dos centrales del nivel que tiene Argentina, el Cuti Romero, Lisandro. Y jugando Martínez. Cada 4 días, Jorge Luis, porque la parte final es así, al principio cada 7 días, venís peleando con Cabo Verde, peleando con Egipto, terminás pagando al final, te quedaste sin nafta. Jugaste un partido más. Si partido de Inglaterra, los tiempos que jugó Argentina, jugaste un partido más. Claro, y el partido de Inglaterra fue desgastante desde todo punto de vista, desde lo emocional. Fue un partido que después... ¿Viste? Bajás y ya tenés que volver a jugar, porque Argentina tuvo un día menos de descanso. Que eso es algo que tendrá que corregir la FIFA, ¿no? Que jueguen las semifinales el mismo día a futuro. Y antes de todo esto, una muy buena carrera de Franco Colapinto. ¿Sí? Así es. De las mejores, o acaso la mejor que hizo Franco, ¿no? Porque otra largada absolutamente extraordinaria. Largó 11 por la doble penalidad para Lando Norris y para Isaac Adechar, y el argentino que en el movimiento inicial muestra esta pericia para superarlo rápidamente a Gasly y para mandarse por el lado interno y pasarlo en una muy apretadita maniobra a Gabriel Bortoleto. Fíjense que mueve un poco mejor que Gasly, queda como estrangulado el piloto francés, va Colapinto y en el frenaje... Se monta en el pianito otra vez para evitar un encontronazo porque Bortoleto lo invade un poco y sale airoso de esta maniobra pasándolo al Audi, que eran 2 autos con los que él iba a tener que pelear, confrontar. Queda 9º. 15 segundos después de esto pasa el error de Russell, que no sé qué ven las autoridades deportivas, después lo charlamos más con Lonchi, ya lo hablamos en el streaming. Lo ven responsable un Hamilton que termina perdiendo un podio. Pero bueno, volviendo al tema Colapinto, una largada sobresaliente y lo mejor estaba por venir, ¿no? Porque esa maniobra que entrega, ahí fíjense cómo termina con esta pelea que se da con 2 autos a la par, que son compañeros de equipo. Allí venían los muy rendidores Racing Bull y Franco que... termina cortando un poco la chicana para evitar un encontronazo allí. Una vez más sale de esta situación de riesgo y después vendría una etapa de la carrera absolutamente extraordinaria para perseguirlo, esmerilarlo, ir desgastándolo a Hülkenberg. Muy difícil pasarlo al alemán, muy difícil. Y después esa maniobra donde hace 2 por 1, pasándolo a Lawson y a Gasly, que queda incómodo. Lo pasó 2 veces a Gasly, en la largada... Y lo pasa después en esta maniobra. Lo de las largadas es extraordinario porque ya van 3 consecutivas. Claro. El sprint de la fecha anterior, donde avanza 4 puestos. El Gran Premio de Gran Bretaña, donde avanza 5 y ahora avanza 2. Tal como en aquellos primeros momentos con el Williams, ¿se acuerdan? 2 largando 11. También ya tenés menos autos para poder pasar, ¿no? Pero bueno, también la realidad es que el Alpine, evidentemente, el neumático medio no rindió lo que esperaban y los obligó a entrar a boxes antes de tiempo. Entró Gasly en la vuelta 14 y Franco en la vuelta 15. Evidentemente, tal vez habiendo podido esperar un poco más, hubiesen podido aprovechar el virtual safety car que hubo, ¿no? Sí. Hay una declaración, me parece muy, muy valiosa, muy interesante, de Briatore, donde señala que los pilotos estuvieron muy bien y que ellos tienen
la responsabilidad de darles una herramienta mejor para las próximas carreras. Todo un dato, ¿no? Porque está claro que Alpine no ha evolucionado, y como alguna vez dijo Enrique Scalabroni, si vos no avanzás en la Fórmula 1, perdés mucho, perdés un montón, estás obligado a evolucionar, ¿no? Y de esta forma ha sido superado ya hace un par de carreras con Racing Bull, y Audi, Lonchi, si no le gana este duelo inicial a Hülkenberg, y si no tiene Bortoleto esta suerte. Igual yo creo que Bortoleto hubiese estado por delante. Sí. Yo creo que por lo que se ve en los tiempos. Pero la realidad es que Audi ha pegado un salto de calidad, y cuando Audi no tiene problemas de confiabilidad, termina ahí peleándole de igual a igual. Franco llegó a 27 segundos de Bortoleto, es mucho. Yo creo que igual no lo iba a poder. Venía atrás, lo había pasado. Siempre que quedás trabado en el tránsito, él lo pasa en la largada y viene atrás de Franco. Tuvo la suerte del Virtual Safety Car. Pero no son 25 segundos. No, menos. ¿En el banderazo? No, el Virtual Safety Car. Digo, por eso, pero en el banderazo Bortoleto queda trabado en ese tramo. Franco llega a 27. Es porque Alpine pierde ritmo con el neumático medio. El problema está en el neumático medio para este fin de semana. No se puede pelear contra 4/5/6, 4 seguro, 5 altamente probable al Racing Bull. Sí. Y Audi hoy, si mirás performance pura, clasificación, entrenamiento, está generalmente por delante de los Alpine. En el campeonato, en la Copa de Constructores, está muy atrás porque le ha faltado fiabilidad en la primera parte del año. Entonces hoy, para estar 10-11, tienen que estar muy precisos los pilotos, ¿no? Sí, pero es clave esto que vos decís, citándolo a Scalabroni. Porque pareciera que los equipos que pelean en el pelotón medio, Racing Bull y Audi, cuando presentaron actualizaciones, dieron un salto. ¿Y te acordás lo que esperamos las actualizaciones de Alpine? Que llegaron hace un par de carreras y no ves que hayan avanzado como el resto de los equipos. Red Bull también, Red Bull también. Claro, y ahora tenés que esperar a Zandvoort para un nuevo paquete de actualizaciones, cuando ya casi todos están presentando el segundo, como fue en el caso de Racing Bull en el auto de Lindblad, que ya lo va a tener Lobson también para la próxima. Es decir, pareciera que viene un pasito atrás también en ese desarrollo. Esa evolución, sí, en esa evolución. Bien, sí. Y que era definitivamente el quinto equipo consolidado y que hoy ya está perdiendo con Racing Bull. Que era previsible por ser primo hermano de Red Bull, ¿no? Y la evolución que tuvo la unidad de potencia de Ford, ¿no? También esto hay que destacarlo, Andy. Y Audi que va haciendo pasito a pasito ya para figurar mejor, ¿no? Por eso se necesita una reacción. Esta situación que les marcamos de que lo que se ve en los simuladores no termina siendo un reflejo en la pista, cuando Racing Bull trae una actualización y es mejor, y lo mismo pasa con Ferrari. Todos van un escaloncito para arriba en el descubrimiento del nuevo reglamento, y no le pasa lo mismo a Alpine, que ahora tiene que trabajar muy fuerte, porque después de que termine Hungría, el próximo fin de semana, la última carrera antes del receso, quedan imposibilitados de seguir trabajando. Entonces, son horas, son días muy valiosos para que Alpine se pueda sostener donde está. Se bajan las persianas en los talleres, ¿no? Por un tiempo, Es obligatorio. Es obligatorio. Y también son muy categóricos y duros con las sanciones, ¿no? No, con controles de cámaras, o sea, son controles extremos. Y Aston Martin, que va a presentar un auto nuevo, creo que lo dejó en Spa directamente, y bueno, algún coleccionista comprará como uno de los peores autos de los últimos tiempos. Y esto también demuestra que por más Adrian Newey que sea, todos tienen también su momento que pueden llegar a flaquear, y bueno, vienen con un auto nuevo ya a partir de Hungría. Hacemos una pausa, lo vamos a escuchar a Franco Colapinto en un ratito, veremos, imaginen ustedes cuál ha sido la maniobra sin filtro Vega, y nos abocamos también en un rato para contarles de la actividad del automovilismo nacional. Andrés Galazo junto a Mariano Riviere, Leo Moreno, todo el equipo junto con Claudio Nanetti estuvieron trabajando y relatando desde Río Cuarto el turismo pista, y ya obviamente nos ocupamos en un ratito de ellos. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad.
Saben ustedes que Vega es la línea de filtros más completa del mercado. Ahora el filtro es Vega y la producción ha elegido este momento incuestionablemente porque acaso sea una de las maniobras de la temporada de la Fórmula 1. Pasar dos autos en la misma maniobra no se ve habitualmente. Esto se viene preparando antes de la Surs, antes de la B corta. El rápido tránsito por Orrush y Radilon lleva esto. Y fíjense, ahí cambia Franco. Lo pierde en el espejo, lo pierde tan concentrado que viene Lawson en la pelea con Gasly. Gasly que va por el lado externo y tiene que usar hasta el pianito porque... Fíjense, ahí va a aparecer Colapinto. Imagen desde el antro del auto de Lawson. Tremendo. Es una imagen muy parecida a aquella maniobra de Häkkinen con Schumacher. Los dos Alpine son tal cual. Gasly por afuera, pasando un rezagado. Franco por adentro, que hizo de Häkkinen. Pero lo que decíamos también ayer en la cobertura de campeones y hoy en el streaming, más allá que vamos a poner que tuviera más energía, tuvo la capacidad de leer la maniobra mucho antes para haber recuperado energía, para prepararse a lo que venía, teniendo en cuenta también los rivales que estaban por delante, ¿no? Él imaginaba una pelea y una resistencia de Lawson con Gasly, por eso uno de los méritos es haber leído antes esta maniobra para llegar con potencia suficiente para superarlo. Es que aunque no nos guste mucho, hoy otra de las cualidades de un piloto es eso, es cómo gestionar la energía, ir leyendo cómo venís y ir administrándola de tal o cual manera, ¿no? Con la ayuda también que es tan importante de los ingenieros, porque ellos van viendo con toda la data que tienen en el equipo y es una comunicación permanente. Vos escuchás los diálogos de los ingenieros con los pilotos y el 99% de las cosas de las que se hablan es todo de gestión, nada más que de gestión de energía. Y bueno, y Kimi interpreta mucho mejor que Russell. Da esa sensación también. Y por eso, digamos, está manejando como está manejando el liderazgo del campeonato. Y Leclerc se termina adaptando, porque él mismo señala hace pocas semanas que su estilo agresivo de conducción iba en contramano de lo que necesitaba la Ferrari. Dice que me apoyé mucho en cámaras de Hamilton y el entender que a veces hay que saber frenar de más, no acelerar un 100% para ir generando esta potencia adicional y no terminar perdiendo todo, ¿no? Sí, señor. Será menos que al principio, cuando hasta había autos que quedaban clavados. Lo que queda del campeonato será un poco más para beneficio del espectáculo en su conjunto. Que el espectáculo en sí mismo es bueno, Andy. Sí, pero genuino, que sea genuino. Visualmente el espectáculo es bueno. Y la realidad es que la carrera de ayer fue muy buena. Tuvimos una linda pelea por la punta, un trencito de 5 autos en algunos momentos en la punta y después la pelea de Franco con 3 autos más. O sea que visualmente los espectáculos son muy buenos. Sí, y da la sensación en esto de la gestión de la energía, si vos seguís la data de todo el fin de semana, de cómo el viernes hay grandísimas diferencias, inclusive entre los compañeros de equipo, porque yo digo, quizás van con una planificación distinta para ver qué es mejor, y después ya confluye todo muy parecido el domingo en carrera. Claro, es como que se saca una conclusión y dicen vamos por este lado o por este lado, sí, ¿no? Pareciera, ¿no? Y sobre todo en circuitos de estas características donde era clave la gestión, ¿no? Sí, sí. A mí me gustó mucho este momento de la carrera, que fue mucho más que un momento, estos 20 y pico de vueltas, en las que desde la cámara on board de Colapinto, que le hemos seguido mucho en el día de ayer junto con Lonchi, Franco viene persiguiéndolo a Hülkenberg, delante de Hülkenberg viene Gasly, delante de Gasly viene Lawson, 4 autos en un segundo y poquito, y en definitiva, después de esa maniobra que vimos recién, después de la superación a Hülkenberg, terminan los 4 autos muy parecidos, muy parejos, con poco margen de tiempo, pero Colapinto logra extraerlo mejor y se posiciona, siendo cuarto en ese grupo, en el primer lugar. Es lo máximo que se podía esperar de él y me vuelvo bastante para atrás y recuerdo aquellas palabras de Hamilton cuando dijo, va muy bien, Franco maneja muy bien. Lo vio ahí en un mano a mano, cuando vos tenés a un piloto 10 metros, 15 metros delante tuyo, podés sacar conclusiones categóricas. Y también aquellas palabras de Checo Pérez en lo que fue apenas su segunda carrera de Colapinto, donde maneja muy bien, dijo, ¿no? Y es raro que digan esto por la radio colegas. En Singapur fue aquella, ¿te acordás? Singapur, es cierto. Ha pasado un montón de tiempo, ya Franco tiene 30 y pico de carreras. Decíamos en aquel momento cuando Colapinto tenga 30, 40, 50 carreras en la Fórmula 1, pero fíjense esta solvencia. Colapinto llevó el auto
en todas las carreras del año hasta el final. Es un atributo del equipo también en lo que hace a confiabilidad, pero también de él, ¿no? De salirse de situaciones complejas y determinar la competencia en lo máximo que puede llegar a esperarse. Por lo que es cuestión de que tenga un auto mejor y ojalá llegue a corto plazo, pero la tarea de él fue impecable ayer. Te agrego algo más. No solo llevó el auto hasta el final en las de este año, todo el año pasado también. Con Alpine llegó siempre. Todas las que largó, llegó. Y una no la largó. Silverstone. Por eso tiene 27 carreras y en todas llegó al final. Y acumulado también la buena categoría de partidas y de superaciones. Está bien, nosotros lo vemos en particular a él, ¿no? Pero ya acumula muy buena cantidad de largadas, ganando muchos puestos que no es común, y de superaciones como la que ustedes observaron. Y la confiabilidad esto de llegar, la efectividad de llegar al final y entregar el auto entero, son aspectos que, bueno, creo que pesan, obviamente, y yo imagino que este fin de semana se tiene que estar confirmando. Aparte, no hay opciones, la realidad es que no hay opciones. Creo que Franco ha hecho todo como para que lo confirmen. Yo creo que lo charlábamos hoy, es una pelea de algunos millones de euros más, menos en la negociación final. Uno hace de policía bueno, que Briatore, el otro hace de policía malo. Pero Nielsen. Pero la realidad es, es una cuestión de plata, ¿no? Como decía De Guidi, ¿no? Dinerillos. El total por ahora de carreras, que son 10, lo voy a Colapinto en 6 de ellas en zona de puntos. ¿Sabes qué me hace acordar a alguien que también era argentino y que corrió y que ya en un momento tuvo récord de cantidad de arribos, nada más que con el auto con el que corría Lole, en aquel momento siempre terminaba en la zona de puntos? Era una característica de Reutemann. Bueno, Reutemann tuvo un récord que le batió mucho tiempo después Schumacher de 15 carreras consecutivas en zona de puntos cuando puntuaban hasta el sexto. Lo que pasa que fue la segunda mitad del 80 y la primera mitad del 81. No se le dio todo en una misma temporada. Claro, es recontra meritorio. Se le frustró por un Eran toque. Eran 6. O sea, estábamos hablando, obviamente, Lole estaba en equipos importantes, pero es recontra meritorio terminar entre los 6. Se le frustró por un toque en Monte Carlo. De Mansell. Se dañó la parte delantera. Con Mansell, con el Lotus de Mansell, sí. Y aparte de esa cifra de 15, mira, creo que 12, una cosa así, 12 o 13 eran podios. Eran podios, sí. Maravilloso Kimi Antonelli para volver a ganar y a pesar de que le habían recortado por cuestiones fortuitas técnicas la puntuación en el campeonato, ahora otra vez tomó distancias casi de 2 carreras, Lonchi, Pablo, Andy. Es un montón y otra vez un Russell que queda abandonado en la primera vuelta, pero vapuleado el día sábado porque le ganó por medio segundo, ¿no? Es cierto, es una pista larga de 7.000 metros, pero medio segundo es un montón. Kimi, a su vez, no comete ya los errores de las primeras carreras, que perdía posiciones, y las Ferraris que se vinieron para adelante, impresionante. Bueno, hay Max que presiona, obviamente, y toma la punta, ¿no? Fiel a su estilo. Qué lindo, ¿eh? A Max dale el auto y te va a pelear hasta abajo de la cama, ¿no? Por supuesto, después se quedó sin potencia y vienen los cambios, y ahí aprovecha inclusive Leclerc, que una maniobra hasta diría parecida en el concepto de lo de Franco, llega con mucha potencia al final de la recta. Y ahí viene el error de Russell, que lo deja fuera de carrera, que es un montón a esta altura, pensando en el campeonato, más allá de la ayuda que tuvo en Austria en el momento de la clasificación y que había descontado puntos. Este fin de semana perdió 25-0. ¿No? Qué poquito le faltó en un momento a Franco para dar cuenta de los Racing Bull cuando tuvieron que levantar por el incidente y Franco venía más lanzado, ¿no? No sé qué ven las autoridades. Yo no encuentro ninguna responsabilidad de Hamilton en el toque, ninguna. Lo encontraron responsable, pero no tanto. Porque normalmente, ¿sabes por qué? Normalmente en ese tipo de maniobras dan 10 segundos, y le dieron 5. Mira, como que sí, más o menos. Y ahí viene el toque entre Piastri y Leclerc, ¿no? Este estuvo en investigación también. Sí. Bueno, la pista obviamente es de la vieja generación, ¿no? Son pistas angostas para los autos actuales, ¿no? Es todo muy al límite, ¿no? Y acá hay la penalización. Hay que esperar, el equipo tiene que cumplir con los 5 segundos. Tenían planificado tocar algo en el ala delantera por alguna cosita que se había movido en el roce con Russell, y cuando lo liberan a Hamilton estaba un mecánico por hacer ese trabajo, por eso lo embiste, ¿no? Lo embiste, por suerte sin gravedad, pero le sale a Ferrari una multa de 30.000 euros, todo eso. Ahí está la maniobra. ¿Qué dirá Gasly? Te pasa tu joven compañero 2 veces en la carrera, en la largada y esta. ¿Pidió el puesto?
No, esta vez no, pero sí lo había reclamado en la carrera anterior porque trabajó más lento el equipo para él que para Colapinto en el cambio de neumático. Como muchas veces le pasó a Colapinto también. Sí, acá no hay que ver fantasmas, no pasa a uno, le pasa a otro. Y Franco lo mantuvo a raya, fíjense que termina 0-4 la diferencia, pero siempre dijo un segundo después cuando caía la bandera, esta era la última vuelta, ¿no? Y hasta Kimi con su frescura y con sus puntitos siempre se lleva un montón, cuando el auto no le falla. Y bueno, ya cuando termine Hungría, diría estamos en un 40% del campeonato. Todavía hay un montón por verse, ¿no? Pero qué solvencia, ¿no? Qué fortaleza anímica, porque se le había venido Hamilton, se le había venido Russell. Ahora Hamilton recuperó el segundo puesto en el campeonato, ¿no? Sí. Está a... ¿46? 45. Sí, 45 y a 50 Russell. Y el pibe que se mantiene tan activo entre carreras yendo a ver otros deportes, ¿no? Por ejemplo, bajando la bandera MotoGP en Mugello, está permanentemente en ejercicio. Y en la segunda parte del año donde vamos a tener más actores, porque Verstappen va a ser actor como fue este fin de semana, también los McLaren... Hadjar, que sigue haciendo un trabajo espectacular, impresionante lo que está haciendo. 21 largó ayer y llegó sexto. O sea que también vamos a tener, por eso es importante la diferencia que pueda sacar, porque después va a haber otros en el medio, ¿no? Que van a ser importantes. Sí, pero va a necesitar Russell en la pausa reconfigurar sus ideas, porque de otra forma, yo no sé cuánto después de arrancar el año como imagen de número uno por su experiencia en Mercedes, ¿cómo te aguantás después si te gana un campeonato un jovencito que va camino a esto? ¿Cómo sigue, ¿no? su futuro automovilístico, ¿no? Porque es un panorama muy distinto 6 meses atrás para él que la realidad ahora. Sí. Ayer lo que quedó claro en un circuito tan extenso, donde casi no le sacaron la vuelta a nadie, las diferencias, ¿no? Porque, viste, cuando te bajan la bandera, si venís con una vuelta menos, igual recibís el banderazo rápido. Sí. Pero ayer que esperábamos esta situación de Franco, que venía acosado, porque llegaron los 4 en 2 segundos 3 en ese pelotón que él encabezó y no llegaba más, viste, llegó a 1.16, a 1 minuto 16 del ganador. Claro, es una vuelta en Barcelona. Claro, exacto. Breve pausa, seguimos aquí en un instante con el análisis del automovilismo. Rectificación Singolani, punto de venta oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Rectificación Singolani, desde Carlos Casares a todo el país. Rectificacionsingolani.com. En un entorno que evoluciona sin pausa, proyectamos el futuro con visión y nos transformamos continuamente. Sin perder nuestra identidad, avanzamos con innovación y tecnología para ofrecer siempre lo mejor. Acopio de cereales y oleaginosas, producción y comercialización de maní, venta de agroinsumos, laboratorio y análisis de suelos, multiplicación de semillas y asesoramiento técnico especializado. Seguros para tu campo, siembras asociadas. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies. Sembrando futuro, cosechando éxito. Pana, más de 40.000 productos, una logística eficiente y la confianza que construimos día a día. Trabajamos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Y de la mano de Pana lo escuchamos a Franco Colapinto después de su carrera en Spa, en Bélgica, el 10º puesto final. Una buena carrera, creo que obviamente feliz con el resultado por haber sumado un punto, viniendo 12, 13 recuperé puestos. Tuvimos mala suerte con la parada de bajo Virtual Safety Car y con las gomas medias me estaba costando un poco, tuve graining, se me abrió un poco la goma, me estaba costando un poco en cuanto a ritmo. Y cuando puse las duras iba bien, iba rápido. Después era complicado, ¿no? Porque con las rectas largas se acercaban mucho los demás cuando estaba delante de ellos. Pero nada, lindos sobrepasos, linda maniobra, con Hulkenberg también una linda maniobra. Así que nada, buen fin de semana obviamente y sumar puntos con el auto que le está costando es positivo. Esta vez se mostraba contento después de la actuación. Franco suele tener una mirada generalmente crítica hasta de él mismo, siempre le falta un poquitito, pero esta vez estaba conforme y tenía motivos suficientes. Lonchi, estuviste por el Autódromo de Buenos Aires, se sigue trabajando
a ritmo muy sostenido en las obras. Se supo también hace poquitos días que se lleva a otro lugar el cartódromo, ¿no? Y es un paso más con motivo de ponerlo al autódromo en condiciones para... Por ahora, para el MotoGP, de hecho, la estructura que uno ve es propia de un MotoGP en estos tiempos que nos toca recorrer, especialmente en circuitos españoles, donde uno ve los escenarios como el de Motorland, el de Valencia, el Ricardo Tormo. La estructura que uno ve es para MotoGP, pero también, como nos decía el director de AUSA, 2 pisos más se puede hacer rápidamente en el caso que la Fórmula 1 lo pida. Obviamente tiene que ver con el negocio de los hospitality, ¿no? Sí. Yo le comentaba, fuera de micrófono, las tribunas para mí quedan totalmente desactualizadas de lo que es. Chicas, bajas. Son de los años 50, ¿no? Hay que hacer otro tipo, en mi opinión, otro tipo de tribunas acorde a lo que puede ser la demanda del autódromo. Andy me mira sorprendido, pero claro, Andy, hoy uno ve, digamos, escenarios, y esto lo marcamos permanentemente cuando vamos a cubrir, que tienen una capacidad de 80, 90, 100.000 espectadores, que puede parecer una enormidad para usar una sola vez al año, que es lo que pasa muchas veces en Europa, pero tenés que tenerlo preparado para esa capacidad, ¿no? Habrá nuevas tribunas en otros sitios que todavía no existen, ¿verdad? Sí, pero digamos, no está previsto megas tribunas, ¿no? Sí. Otro tema que planteamos fue el de la bajada de la General Paz. O sea, porque sabemos... la infraestructura de alrededor. Tal cual. Se está trabajando también en todo eso, en uno de los accesos por atrás, por Roca también, para darle esa posibilidad de un túnel, que en realidad no le dicen túnel, se le dice, ¿cómo se le dice ahora? Los viaductos, para demostrar el tamaño que va a tener, dejando de lado el túnel que ya tiene, obviamente. Eso es obligatorio por razones de nivel internacional y nos sirve a nosotros luego. Termas de Río Hondo, por ejemplo. Tal cual. Cuando lo hizo para MotoGP, un túnel para conectar la parte interna. Y a propósito de Termas... Termas tiene tribunas impresionantes, mucho más grandes que las de Buenos Aires. Sí. Y a propósito, justamente, me contaba esto Orly Terranova, que lo cargaba porque lo veía con casco. Digo, Orly, te voy a sacar una foto para que me crean que te vi trabajando. Yo tan involucrado que está, obviamente, con la obra. Esto de que las curvas, como en Termas, tienen un peralte, un leve peralte, para la moto. Y también después puede servir, obviamente, para el automovilismo. Sí, pues si sos plano es como que no tenés ninguna chance de sobrepaso. Ya cuando tenés una inclinación, como pasa en tantos otros circuitos peraltados, ahora va a pasar con Madrid, circuitos extremos, Rafaela, que te permiten ir diferentes tránsitos. Si es absolutamente plano y una sola forma por donde transitar. Pero volviendo al tema tribunas, esto lo vimos también. Se le agrega tribunas aledañas que son para 4 o 5 mil personas, pero se le hace difícil. Si vos querés juntar 50.000 personas, son 10 tribunas de eso. Entonces, como pasa en lugares enormes como China, ¿sí? Son tribunas, mega tribunas, ¿no? Recordamos que Termas tiene 38.000 butacas, ¿se acuerdan ustedes? Sí, por eso, digamos. El autódromo siempre, históricamente, la parte inicial de la 1 a la 15 eran 43.000 personas, no butacas, sino el cálculo de personas paradas. No butacas, paraditas. Personas paradas. Ya no existen las últimas 3 tribunas. Esos 43.000 ahora deben ser, ponerle 36, 37.000. Pero tenemos también las que continúan con su vida, las de Ascari, ¿no? Y ya no habrá tribuna que los vea venir de frente rumbo a la horquilla. Esa vuela. Esa ya la estuvieron desmantelando y en esta semana ya rápidamente empiezan con las obras. Ayer se despidieron las carreras del cartódromo, corrió la categoría IAME y fue la última competencia. El cartódromo se cierra en realidad. Hacia el lado de General Paz van a dejar un recinto más chiquitito para que siga la escuelita, que sigan los eventos y que puedan seguir ellos trabajando quienes tienen a cargo el cartódromo, pero el cartódromo nuevo, también diseño de Tilke y con normas internacionales, va aledaño a la avenida 27 de febrero en el Parque Rivera Sur. Por supuesto que se está tomando mucho de lo que se está haciendo hoy en el circuito de Madrid, el Madrid, que es horrible el nombre, pero bueno, usar el anillo en alemán me parece medio absurdo, ¿no? En un idioma que se defiende tanto como el español. Claro. Bueno, pero se está utilizando el asfalto del circuito de Madrid, se está utilizando los pianos del circuito de Madrid, es decir, la experiencia de Madrid
se está aplicando en estos momentos en Buenos Aires, que va a tener la última tecnología. También, como dicen ellos, somos conejitos de India, porque viste que a veces van, vienen, prueban, funciona, no funciona, pero bueno, va a tener la última tecnología. Cuando uno está en la tribuna del palco oficial, la sensación es que obviamente el ancho de la pista va a ser mayor. ¿Por qué? Porque los boxes se tiraron un poco más atrás. Esto va a hacer que la calle de boxes esté, digamos, les dé una mayor capacidad en cuanto al ancho que va a tener la recta principal, y esto está bueno. Se recupera un poco esa sensación que se había perdido con la última reforma. Bueno, así que bueno, esas cosas están, pero están en plena obra, o sea, en estos momentos todavía no llegás a dimensionar toda la obra, porque están en el momento clave de tirar y construir, ¿no? Y pensando en la Fórmula 1, en septiembre, principios de octubre, sería la primera visita de inspección de la FIA. Lo que hubo hasta acá son visitas y cuestiones vinculadas al motociclismo, a la FIM, a la Federación Yo te digo Internacional una cosa, de Moto. Andy, Pablito, atención que no tengamos Mundial de Endurance el año que viene. O sea, se va por eso. El objetivo es, para justamente conseguir la habilitación, el WEC utiliza grado 1, sus circuitos son grado 1. Bueno, una moto muy exigente, pero no son autos. No son autos. Y se va, obviamente teniendo en cuenta que está Pechito, puede estar Nico Barrón, algún chico más, se va por una fecha del Mundial de Endurance para el año que viene. Transitando el Curbón Alberto Salotto. Además, la situación también conflictiva. Muy pequeño, ¿sí, no? La situación conflictiva también en Medio Oriente, que se ha recrudecido en las últimas semanas, hace que haya toda una situación de incertidumbre con respecto a varios países, situaciones económicas, situaciones bélicas. Ya dijo la Fórmula 1, lo que no está en discusión es tomar un riesgo, aunque sea mínimo, no lo vamos a hacer. Entonces, esto que no termina de ordenarse, que es mucho más profundo, ¿no?, que una carrera de auto, pero también desde la Fórmula 1 miran con mucha atención, porque hay que reconsiderar y rearmar el calendario de lo que queda de este año, y atención porque también puede llegar a tener modificaciones y alteraciones para el futuro próximo. Sí, ¿no? Este fin de semana, cuando estemos viajando al Mundial de Bajas, vamos a estar mucho más cerca de lo que puede pasar, porque hay 2 fechas del Mundial de Bajas, una en Abu Dhabi y la otra en Dubái. Y este fin de semana se va a estar definiendo si quedan o no en el calendario. Dicen que sí, en principio, también el planteo con el Dakar, porque muchos pilotos ya tienen que pagar parte de lo que es el auto. Enero está a la vuelta de la esquina para la organización que demanda Dakar, ¿no? Entonces, ellos dicen que se queden tranquilos, que hay un paraguas de protección, pero anda a correr con los misiles que te pasan por arriba. Y el tema Bahrein, que estaba previsto en el calendario, el problema es que Bahrein tiene una base militar muy importante de Estados Unidos y está literalmente enfrente a Irán. O sea, geográficamente, si uno lo mira, entonces lo que se había hablado como una posible incorporación nuevamente al calendario quedó de vuelta ahí en el aire. Breve pausa y analizamos qué pasó con el turismo pista, con el Tourcar 2000 que estuvieron corriendo en Río Cuarto, Córdoba. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Campeones, la revista de automovilismo. Adquirila en todos los kioscos del país o en formato digital. Y a pesar de que se jugaba la fecha definitoria del Mundial, el automovilismo en la Argentina siguió adelante y adecuaron con algunas pantallas gigantes para la gente que iba al autódromo y pudiera quedarse, si quería, a ver la final del mundo. Estimado Andrés Galazo, ahí estaban relatando por Continental ustedes. Fresquito, con algo de lluvia en algún momento. Río Cuarto recibió a la categoría y en la clase 3 se llegó la primera victoria de Franco De Benedictis, la Pantera Verde, ¿eh? Sí. Ya existe la rosa, que es famosa mundialmente. Y ahí está, en una durísima lucha que mantuvo durante la competencia con el siempre impetuoso Luciano González. Qué buena maniobra que hizo Luciano González en un momento, ¿eh? Sí, pasando a 2 autos. Se retrasó por un roce, dañó su goma trasera derecha Nicolás Pesucci, que como el otro Ford de Martín Chico eran candidatos a pelear por conquista importante. Allí va sosteniendo el liderazgo y cuidando la cuerda y al límite de la adherencia, diría Alberto Juárez,
por afuera Martín Chico lo iba amenazando al necochense. En realidad son los dos de Necochea. Y por allí también entraba en la conversación Luciano González. Viene el piloto de Owen Paggio, Sí, bien imagino. ahí, Franquito. Estaba emocionado, hasta lloró después de la... Imagino a la familia Barbuy contentos con el trabajo de uno de sus pilotos. Presentes Mónica y Juan Antonio, los padres de Franco de Benedictis. Linda público, Andy. Linda Sí, esta, 2x1 esta, como Y ahí la de está. Colapinto en la Fórmula 1. De no haber existido la de Franco, esta era la maniobra elegida. Andy, más de 2000 me parece. Y si no, lindo, estaba cubierto. ¿O no? Entrada gratuita, pero hay que irse hasta el autódromo. Sí, más con la definición del campeonato del Claro, mundo. pero la gente, a lo mejor para calmar la ansiedad que existía, el automovilismo siempre es llamador. Además estaba fresquito, Andy, ¿no? Los Claro que escuchábamos. sí. Uno de los abandonos importantes, Felipe Martín, y también el puntero del campeonato en soledad hasta ese momento, Federico Armida. Desertaron muy pronto. Otro que también abandonó fue Federico Stieglitz, que venía prendido, y la carrera que continuaba a su ritmo, allí en la máxima velocidad, yendo a la B, siempre con tránsito como para presagiar alguna maniobra, algún intento, y aquí Luciano González, que capturaba momentáneamente el liderazgo, pero de Benedictis otra vez se quedaba con la punta. Y ya venía prendido ahí Matías Canapino, ¿no? Claro, pero lo penalizaron luego, perdió 3 puestos por una maniobra de la partida de la carrera que perjudicaba a Francisco Martínez. Andy, muy bien se vio el tema seguridad. Uno ve cómo hay bastante trabajo en detener los autos cuando se despistan. Bueno, viene el TC, ¿no? Para el circuito, con alguna modificación, pero pronto. Claro, en el orden es Turismo Nacional y más adelante Turismo Carretera, TN con este circuito corto y el TC que estará inaugurando la reforma. La penúltima del año. Correcto, para el Turismo Carretera. El TC es la penúltima del año. ¿Y el TN, Andy? Y el Dentro TN, de 2 meses. Septiembre, ¿ves por ahí? Sí, la precisión justa. En el campeonato ahora, más allá del recargo impuesto, cayó 3 lugares Canapino, empata con Hermida, 154 unidades. Luciano González, Federico Stiegli, y con la victoria, Franco de Benedictis se pone quinto y a 28 puntos y medio. Viene ahora San Nicolás la carrera de los 300 pilotos, Claro. la carrera más esperada del año, con muchísimos invitados muy potentes. Claro, por ejemplo, caía de Maduro, pero no lo anunciaban, Matías con Agustín Canapino. El ganador, Franco de Benedictis con Juan Bautista, que dejarán de pelearse en un ratito y estarán compartiendo el auto, ¿no? Esto lo decíamos a modo de broma porque siempre se desafían en las redes, ¿verdad? Los dos hermanos necochenses. La próxima también tendrá para la competencia principal puntaje superior como lo ha tenido esta por la distancia, de 605 kilómetros. La que viene, por ser con invitados, también tiene su puntaje especial. 20 de septiembre, Río Cuarto, el TN. El día de Claudio la Nanetti primavera. estará vestido primaveralmente Claudio Nanetti para celebrarlo. Claro que sí. El Turismo Carretera 2000 corrió también en Río Cuarto la victoria de Andy Jacos. Usando bioetanol la categoría, ¿no? Así es. Que incrementa en un 30% la potencia de los autos. Buena nota metieron, Andy, ahí en la cabina de campeones, ¿eh? Claro, quien es el gerente de la planta en Río Cuarto es Tomás Beamonte, quien tiene algunos años, no es nuestro caso, recordará a Agustín Petete Beamonte, que corrió en la Fórmula en la fortísima época de los 80, por allí. Preguntó Andy, ¿será algo de Petete? Le preguntó y después me dice, ¿sabés que es el hijo de Petete? Claro, y bueno, como buen hijo es muy parecido. Ganó ambas carreras, sábado y domingo, Andrés Jacos, aquí peleando con Maxi Valle, y el piloto de Ramos Mejía, que si se quiere tuvo algún resarcimiento por lo mal que le fue con los motores en el Turismo Carretera los otros días. Dijo, hacía falta, Andy, le dijo a Mariano en un momento. Claro que sí, sirve para la confianza del piloto, ¿verdad? Lleva 3 victorias este año. Estas 2 fueron en el mismo fin de semana, ¿no? Con lo que significa eso. Sí, señor. Carreras de sábado y de domingo. Javer sigue adelante en el campeonato, Andrés, pero ¿mete en Copa de Oro? ¿Hay un comentario de quizás se venga un playoff? Sí, esa es la idea, se anunció, que se estará definiendo por sistema de Copa de Oro. Completaron el podio luego de Jacos, Bodanovich y Javer, y le deseamos pronta recuperación a alguien que
por primera vez falta a una carrera en su campaña en diferentes categorías, como es Humberto Krujowski, se está recuperando, no acudió a esta carrera, se sabía en la semana previa, y esperemos que el correntino esté nuevamente pronto en actividad. Estamos disfrutando de una riquísima picada de la mano de los amigos de 214. 214 fiambres, hamburguesas y salchichas de calidad, productos certificados sin gluten, 214 ricos de verdad. Conoce más en @214oficial en Instagram. Este es el momento más picante del programa de campeones. Vamos a presentar esta maniobra, estimado Galazo. Bien. Qué feo la pasó, ¿no? Juan Concina, el joven piloto rosarino, obviamente la rotura del motor, salía humo por todos los lugares que podía, por el escape, por el vano motor, y cuando invadió al habitáculo, el piloto todavía sin detener el auto, nos comentaba, ya no tenía visibilidad y los manuales aconsejan de ya cerrar los ojos, apurar la salida y de ese modo lo pudo hacer superando una situación muy, muy difícil. Inclusive él sabía que venían dos autos cerca atrás y tenía el temor de que de algún modo se vieran involucrados y al lanzarse del auto tuviera algún problema aún mayor, pero pudo zafar muy bien el chico que, más allá de eso, no sufrió consecuencias físicas y al otro día con el cambio de motor estuvo en la pista. De hecho, tal era la situación que no veía nada, que creo que te comentó que él pensó que el auto ya estaba parado cuando decidió bajarse, ¿no? Y todavía tenía un poquito de movimiento. Imagínate lo que es sobrellevar esa situación. Sí, no ves nada, complicadísimo, ¿no? Nos acordábamos, salvando las distancias, lo que Pablo vio a pocos metros. Esto hace una década más o menos. Claro, ahí también en Río Cuarto. Claro, un poco antes. Con Mauro Yalombardo. Maurito pero Yalombardo. Ahí era todo llama, claro, todo fuego, terrible. Sí. Ese auto era mucho más fea la imagen, ¿no? Claro. Recordamos que Yalombardo había recibido un instructivo por haber corrido en Brasil tiempo antes, donde precisamente eso se aplica, de cómo actuar en esa situación. Dios así lo quiso, cerró los ojos, acudió rápidamente a la apertura de puertas Yalombardo en esa ocasión, como lo hizo ahora Concina, ¿no? Sí. Y se revolcó Mauro en el pasto para no tener consecuencias si hubiera tomado algo de fuego su vestimenta, ¿no? Sí. Lógicamente todo reglamentario en aquella ocasión cumplió 10 puntos. Venía de una carrera de Brasil donde son tan exigentes y él había hecho toda esa rutina que acá no se hace de cómo salir en un caso de emergencia del fuego. Te pasa una vez en 10.000, pero un día te puede pasar. Claro. Y él dice que todo eso le sirvió para salir adelante, sacar adelante el dificilísimo momento, ¿no? En este caso no hubo llamas, pero la cantidad de humo es impresionante. Sí. Terrible. Córdoba, que tiene recuperados sus autódromos, tanto el del Cabalén, limitado por espacios, ¿no? Pero el de Río Cuarto también hay una obra que se va a implementar para cuando llegue el momento del turismo carretera. Recordemos que hubo una extensión de autódromo hace muchos años, pero que no le sirvió y que finalmente las categorías en muchos casos terminan descartando. En este caso sí hubo mucho más conciencia en el momento de diseñar la ampliación de un circuito que con 3.000 metros quedaba chico para el turismo carretera, que no fue utilizado acá, pero que en noviembre el TC tiene un momento difícil e importante del año. En la provincia de Córdoba se correrá la anteúltima fecha del torneo. Claro, y quedará para más adelante. Seguramente lo comentábamos en la transmisión por Continental. Sabemos lo que vale 1 metro de asfalto, ¿no? Sí. Pero para una posterior ocasión también se impone a esta altura una renovación del piso. A propósito del turismo carretera, días decisivos por esto que venimos comentando, de ver si sale algún anexo al reglamento. Está todo el mundo pidiendo, los que ya tienen algo a favor, que no le den a los otros. Que no le saquen. El que no lo tiene, que le den. Viste, es tremendo estos últimos días. Bueno, estamos atentos a eso. Y hay cambio de motorista finalmente en el Camry de Matías Rossi. Serán motores a partir ya de la próxima carrera del chino Fabio Martínez. Corren las pick-up el fin de semana en el Mouras de La Plata. Será transmisión de Campeones por Continental, por Campeones Radio, por el streaming. Y la Fórmula 1 vuelve a correr. Será la última antes del receso. El Gran Premio de Hungría. Lo hablaste hoy en el programa a las 5 de la tarde, Lonchi. Es la pista bien chiquitita. Clasificar adelante será
determinante. Con ¿no? una remodelación interesante en el sector de boxe, justamente por las demandas propias, y vamos a estar viajando ya en un par de días rumbo a Aragón. Me van a dar la llave de Aragón dentro de pronto, para estar acompañando a Fernando Álvarez Castellano y a los argentinos en la fecha por el Campeonato Mundial de Bajas que se hace en España, la Baja Aragón, en la bella Teruel. Mañana 22 horas, grandes campeones con Cocho López, Ángel Guerra, José Luis Di Palma, Gabriel Reyes. 22:30 historias de campeones. El domingo Campeones News con Claudio Leñani a las 22:30 y el lunes, Dios mediante, con todo el material del fin de semana. Estamos analizando aquí el automovilismo en Mesa de Campeones como desde hace más de 25 años cada día lunes. Chau, gracias. Auspiciaron Mesa de Campeones Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Al gran pueblo argentino. Sancor Seguros, 80 años. Respuesta siempre. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. Aseguradora del hincha argentino. Llega el equipo perfecto en la construcción. Flexible, impermeable, porcelanato y placas. Un pegamento para cada aplicación. Perfecto. De Cementos Avellaneda. Elegí al mejor equipo. Elegí perfecto. Rivadavia es más seguro. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer.